Hola a todos, ahora veamos qué ocurre cuando combinamos algunas de las reglas de derivación de las funciones trascendentes y también se combinan con las reglas de potencia, cadena, producto y cociente. Son en realidad bastante fáciles de resolver, pero se puede complicar el hecho de identificar qué regla tenemos que utilizar. Entonces veamos estos ejemplos de acá. Tenemos la función y igual a e elevada a la logaritmo natural de x. Entonces, observen que la parte principal es la base e. Es una función exponencial porque aparece la e y en su exponente está un logaritmo. Entonces aquí lo más importante es identificar cuál parte es la v y qué estructura tiene. Esto tiene la forma e a la v. Por lo tanto, la v es logaritmo natural de x. Y lo que nos va a interesar es encontrar v'. Entonces, ahí donde encontramos a v' es donde vamos a usar la regla de derivación para el logaritmo natural. Si recuerdan, la regla de derivación dice así: derivada del argumento de este logaritmo, o sea, derivada de x, pues en este caso es 1, entre ese mismo argumento, entre x. La derivada de un logaritmo es la derivada de su argumento entre el argumento original. Por lo tanto, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Una vez que ya tengo v y v', pues ya es bastante sencillo encontrar a y', porque para encontrar a y' voy a usar la regla de la exponencial. Y la regla de la exponencial dice que la derivada de e a la v es v' por la e original, la e a la v de nuevo. Entonces nada más tengo que hacer esto. Tengo que utilizar estos valores para encontrar a y'. V' es 1 sobre x y la e se queda igual y la v sigue siendo logaritmo natural de x. Observen que la e sigue siendo la misma que teníamos al inicio. Lo único que ocurrió es que la multiplicamos por la v'. Y esto se puede quedar así, o también se puede quedar e elevado a la logaritmo natural de x sobre x. Cualquiera de los dos resultados son correctos, ambos están perfectamente bien. Y eso es todo. Fácil, ¿ok? Entonces, bueno, el que les guste de estos dos. ¿Vamos bien? Veamos ahora el siguiente ejercicio. Ahora tenemos coseno de e a la x. Recuerden que las funciones trigonométricas siempre deben tener la forma coseno de v, seno de v, etc. Entonces la v es el argumento de esa función trigonométrica. Por lo tanto, aquí la parte e a la x corresponde al argumento del coseno. Es decir, que esto tiene la forma y igual a coseno de v. Por lo tanto, v en este caso es e a la x. Y vamos a derivar esta e a la x. Para eso vamos a usar la regla del exponencial, que dice así: deriva el exponente, la derivada de x es 1, y multiplícalo por la e original. Entonces, recuerden que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Por lo tanto, ya que tengo esas partes, pues la y' la voy a obtener así. Y' es igual a, usando ahora la regla de derivación trigonométrica, la derivada de coseno de v va a ser menos, siguiendo la fórmula, menos v', coseno se transforma a seno y la v tiene que seguir siendo la misma, menos v' seno de v. Esa es la derivada de este coseno. Ahora lo que voy a hacer es regresarle los valores a v' y a v. Entonces se queda el menos. V' es e a la x, porque este 1 no es necesario escribirlo. Seno de la misma v que teníamos, e a la x. ¿Sí? Recuerden que esto no es una multiplicación. Esto no es un factor. ¿Sí? Junto seno de v es un solo valor, todo esto. ¿Sí? No se están multiplicando este por este, sino que la función seno está aplicada en este argumento. En cambio, sí, todo esto sí está multiplicando esta otra parte.
Ahí el paréntesis no es necesario, se puede quedar simplemente de esta manera. Y eso es todo. Fácil. Ok, ahora veamos este otro. Observen la diferencia con respecto a este de aquí. Aquí el argumento del coseno es la x. El argumento siempre viene inmediatamente después de la función trigonométrica. Entonces, este de aquí es como si hubiera un paréntesis. Este completito es un solo valor, coseno x. Es una función trigonométrica, pero está multiplicando a esta otra que es una función exponencial. Entonces esto es la multiplicación de dos funciones entre sí. Esto, por lo tanto, tiene la forma, fíjense bien, tiene la forma u por v, ¿sí? Donde esta es una función y le voy a llamar u, esta es la otra función y le voy a llamar v. Entonces lo que voy a hacer es separar. A u le estoy llamando e a la x, a v le estoy llamando coseno x. Voy a encontrar a u', la derivada de e a la x es derivada de su exponente 1 por la e original, o sea, hace simplemente e a la x. Derivada de e a la x, vuelve a quedar e a la x. Y ahora voy a derivar a v. V' va a ser igual a derivada del argumento 1. Pero al ser coseno, el coseno siempre lleva un menos al inicio de la fórmula, entonces ponemos el menos. Derivada de x1, coseno se transforma a seno y el argumento vuelve a quedar igual. Entonces esto queda simplemente menos seno de x. Una vez que ya tengo las cuatro partes, u, v, u', v', entonces voy a usar la regla del producto, puesto que esto de aquí es una u por v. Voy a usar la regla del producto que dice así: y' es igual a u por v' más v por u'. Entonces, sustituyendo esos valores me va a quedar u, o sea, e a la x, por v', o sea, menos seno de x, más v, o sea, coseno x, por u', o sea, e a la x. Y observen aquí que son multiplicaciones, lo puedo dejar así, nada más este signo, ponerlo al inicio de este término, o mucho mejor si factorizamos término común, tienen en común a e a la x. Entonces, factorizo como término común e a la x por menos seno de x que me queda de este término, más coseno de x. O si los ordeno, primero el positivo, coseno de x menos seno de x. Y ahí quedó. Esto fue y'. Tan, tan. Bonito, ¿verdad? Veamos este otro. Observen que aquí está ocurriendo una división. Esto es una u sobre v. Todo lo de arriba es una función y le voy a llamar u. E a la x es otra función y le voy a llamar v, por lo tanto es regla del cociente. Voy a separar quién es u, va a ser seno de x, quién es v, va a ser e a la x. Voy a derivar a u para encontrar u'. La derivada de seno x es 1 coseno x, o simplemente coseno x. La derivada de v', como ya dijimos anteriormente, es 1 e a la x, o simplemente e a la x. Una vez que tengo las cuatro partes, pues uso la regla del cociente, que dice así. Aquí no va a caber, vamos a tener que hacer espacio. Ahorita volvemos con eso. Y' es igual a v, o sea, e a la x. Bueno, aquí lo voy a escribir para que se acuerden. Y' va a ser igual a v por u' menos u por v' sobre v cuadrada. Esa es la regla del cociente. Entonces aquí va a ser v, este v, que es esta de aquí, por u', que es coseno de x, menos u, que en este caso es seno de x, por v', que también es e a la x. Y todo sobre v, que es e a la x, al cuadrado. Bueno, lo que ocurre es que acá arriba vamos a hacer exactamente lo mismo que acá. Vamos a factorizar término común e a la x por, nos queda aquí adentro coseno de x menos
seno de x sobre e a la x al cuadrado. Aquí pudiéramos elevar e a la x al cuadrado multiplicando sus exponentes. Esto nos quedaría e elevado a la 2x. Sin embargo, en lugar de resolver esa potencia, nos conviene dividir una e a la x de acá arriba, que está factorizada, con una e a la x de acá abajo. Entonces se va una de arriba con una de abajo. Entonces esto queda coseno x menos seno x sobre e a la x. Y esta es la y' finalmente, ya simplificada. Tanta. ¿Sale? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ahorita regresamos con el que volvió. Vamos a ver este. Tenemos otro producto. Este es una u por v. Son dos funciones trigonométricas que se están multiplicando entre sí. Entonces, esto de aquí es u y esto es v. Por lo tanto, u igual a seno x, v igual a coseno x. U' es igual a derivada de x1. Seno se transforma a coseno y el argumento queda igual. Derivada de x1, pero lleva un menos al inicio porque es coseno. Coseno se transforma a seno y el argumento debe quedar igual. Y ahora, igual que hicimos acá, pues vamos a usar la regla del producto, que quedamos es u por b' más b por prima. Entonces vamos a hacer eso para encontrar a y', y va a ser u por b', o sea, seno x por menos seno x más v por u', este por este. ¿Sí? Entonces sería v por u'. Y bueno, seno de x por seno de x nos va a quedar seno de x al cuadrado, pero aquí hay un menos, entonces le voy a dejar un menos acá afuera. ¿Sí? Más coseno de x por coseno de x, esto va a quedar coseno de x al cuadrado. Y por último, un detalle. Cuando tenemos funciones trigonométricas elevadas a una potencia, también se pueden expresar de esta manera. Se puede expresar el cuadrado arriba de la función trigonométrica. Bueno, y además voy a ordenar. Voy a poner primero la parte positiva, entonces va a ser y' igual a. Este de aquí, en lugar de poner el cuadrado afuera del paréntesis, puedo quitar el paréntesis y escribirlo así, coseno cuadrado de x. Este cuadrado está diciendo que toda la función coseno x está elevado al cuadrado. Por el contrario, si pusiera el 2 aquí arriba de la x, eso sería incorrecto, porque aquí es muy distinto. Aquí estoy diciendo coseno del argumento x cuadrado. No estoy diciendo coseno de x todo completo elevado al cuadrado. Entonces, el paréntesis se puede quitar siempre y cuando pongamos el 2 aquí arriba y se entiende que es lo mismo que esto. Ocurre lo mismo con seno de x, va a quedar menos seno al cuadrado de x. Y ahora sí ya nos quedó este resultado simplificado. ¿Ok? Bueno, veamos este otro de acá. Ese de ahí en realidad sí es una trigonométrica por fórmula. Así directo, ese no tiene truco. Porque la función seno está aplicada sobre el argumento x cúbica, es todo lo que hay. No hay multiplicación, no hay otra función que esté aparte de la función trigonométrica. Lo único que hay es una trigonométrica con su argumento. Entonces esta sí es regla directa de la derivada de seno v. O sea, en otras palabras, esto tiene la forma seno v. Para derivarlo, bueno, vamos a elegir v. V es x cúbica y v' es 3x cuadrado. Y la derivada de seno v, pues nos queda v' por coseno de v. Esto es 3x cuadrada por coseno de x cúbica. Y tan. Eso es todo lo que le hacemos. ¿Sale? Pero ahora vean esta, vean la diferencia de esta con esta, es lo que les mencionaba ahorita. Aquí el cubo es específicamente para la x, por lo tanto aquí el argumento era una x cúbica. Acá el argumento es x y la función seno está elevado al cubo.
Quiere decir que esto lo puedo expresar así. Seno de x está todo completo elevado al cubo. Y siempre que hay un paréntesis, afuera una potencia y lo de adentro es una función, esta de aquí es una cadena, ¿sí? Por lo tanto, recuerden la regla de la cadena. Para encontrar a y' me va a quedar n por todo el paréntesis con la v adentro, a la n menos 1 por la derivada de lo de adentro. Quiere decir que aquí v es seno x y v' es, la derivada de seno x es coseno x. Por lo tanto, para encontrar a y' me va a quedar n, que es 3 por todo el paréntesis, o sea, seno de x, elevado a la n menos 1, o sea, a la 2, por la derivada de v, o sea, coseno x. Y a esto le puedo quitar los paréntesis ordenándolo de esta forma, así aquí va a quedar muy pequeñito, pero es 3 seno cuadrado x coseno x. Y ahí quedó, ¿sí? Quitando paréntesis para que quede lo más simplificado posible. Bueno, ya se me acabó el espacio, entonces voy a borrar para resolver este de aquí y la que había borrado de acá. ¿Sale? Veamos entonces los ejemplos que nos faltaban y agregué uno más. Tenemos la función y igual a x cúbica logaritmo de x. Esto es una multiplicación de dos funciones. X cúbica es una función, logaritmo natural de x es otra función y se están multiplicando entre sí. Por lo tanto, tiene la forma u por v. Entonces, a u le vamos a llamar x cúbica, a v le vamos a llamar logaritmo natural de x. Vamos a derivar a u' nos va a quedar 3x cuadrada. Vamos a derivar a v' va a quedar, quedamos que las logarítmicas se derivan. Derivada del argumento, el argumento aquí es 1, perdón, x, su derivada es 1 sobre el argumento, 1 sobre x. Bueno, ya tengo las cuatro partes, entonces recuerden la derivada del producto y' quedaría u por b' más b por u'. Haciendo eso nos quedaría y' es igual a u, es decir, x cúbica, por v', es decir, 1 sobre x, más v, es decir, logaritmo natural de x, por u', que es 3x cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esta multiplicación de aquí. Tenemos un 1 aquí abajo y se multiplica el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Entonces nos va a quedar x cúbica sobre x, más, esto de aquí así lo voy a dejar. Ojo, no se puede multiplicar esta x de aquí con esta otra de acá, porque el logaritmo natural de x es un solo valor. Este de aquí es el argumento del logaritmo, no es un factor. El factor es todo completo, logaritmo x. Por lo tanto, no se les vaya a ir, porque si se antoja, no se les vaya a ocurrir multiplicar este por este en el pastel. Bueno, entonces nada más lo puedo ordenar. Resuelvo esa división y entonces me queda que x cuadrada más 3x cuadrada por el logaritmo natural de x. Y por último, para poner ese resultado fancy, vamos factorizando el término común. Tienen en común la x cuadrada, entonces esto queda x cuadrada por 1 para que me dé este, más x cuadrada por 3 logaritmo natural de x. Y ahí queda y' es igual a, ahí queda el resultado. ¿Sí? Ahora que si quieren podemos usar las propiedades de los logaritmos, si las conocen o las recuerdan. Las propiedades de los logaritmos sirven para modificar los logaritmos y hay una que dice que el producto de una n por el logaritmo natural de a es igual al logaritmo de a elevado a la n. Ojo, esto no es una derivada, no es regla de derivación. Esta es una propiedad de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, incluso hay otra propiedad que dice que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b.
Y hay una tercera que dice que el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Bueno, eso nos puede servir en algún momento. Ahorita por lo pronto podríamos usar esta propiedad y entonces el resultado de esto quedaría así. Bueno, acá lo voy a poner abajo, y es igual a x cuadrada por 1 más este 3, que sería esta n de aquí, lo puedo pasar acá como exponente del argumento, entonces esto puede quedar logaritmo de x cúbica. Y bueno, es otra forma de expresarlo, no es obligatorio, pero se ve fancy, ¿sí? Entonces lo podemos usar. Bueno, ahora sí ya vamos a dejar por la paz esa. Veamos esta otra de acá, esta está muy simple. Este es una exponencial donde el argumento, es decir, el exponente de la función es tangente x. Esta función tiene la forma e a la v, donde v es tangente de x. Entonces, para encontrar v', pues vamos a derivar tangente de x. De igual manera, derivada de su argumento 1, tangente se transforma en secante cuadrada y el argumento vuelve a quedar igual. Recuerden las fórmulas de derivación de las trigonométricas. Si no las recuerdan, pues para eso hay un formulario para que lo tengan ahí a la mano. Y la derivada de tangente x siempre será secante cuadrada x. Bueno, entonces, ya que tengo a v', pues ahora sí ya puedo irme a derivar a y. Y' es igual a, como es una exponencial, su derivada es, recuerden, v', aquí y' sería v' por e a la v. Entonces, vamos a hacer eso. V', que es secante cuadrada de x, que sería esta parte, por la e que ya tenía, por e elevada a la tangente x. Y ahí se queda. A esto no se le puede hacer nada. ¿Sale? Fácil. Bueno, agregué un último ejemplo, porque esta de aquí tiene un truco, esta está muy estilera, tiene un truco muy bonito que espero les guste. La voy a resolver de dos caminos. Esta de aquí, pues notoriamente hay una división, entonces usaremos la regla del cociente, puesto que lo de arriba es una función y lo vamos a llamar u, lo de abajo es una segunda función, lo vamos a llamar v, tiene la forma u sobre v. Y recordando que esto se deriva, y' sería v por u' menos u por v' sobre v cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, bueno, vamos a hacer esas partes, vamos a encontrar, llamémosle u a seno x, llamémosle v a coseno x, vamos a derivar a u para encontrar a u', la derivada de seno x es coseno x, la derivada de coseno x para encontrar a v' es menos seno x. Una vez que tenemos esas cuatro partes, vamos a hacer esto de acá. Y' es igual a v, que es coseno x, por u', que es otra vez coseno x, menos u, que es seno x, por v', que es menos seno x. Recuerden la importancia de usar paréntesis para indicar las multiplicaciones y cuidar los signos. Y v cuadrada sería coseno de x al cuadrado. Entonces fíjense aquí, coseno x por coseno x, pues me queda coseno cuadrado de x. Luego aquí, seno x por seno x queda seno cuadrado de x. Pero además, aguas con los signos, aquí tengo un menos por otro menos, pues aquí queda más sobre coseno cuadrado de x. Ok, ahora veamos. Ese resultado se podría quedar así. Hasta ahí estamos bien. Nada más no se les vaya a ocurrir dividir este con este, porque esto de acá es una suma, no se puede resolver la división así de este entre este y decimos, pues se elimina este con este y me queda seno cuadrado de x. No. Lo que se podría hacer es dividir este entre este y este entre este, ahí sí. Y les quedaría este entre este 1 más seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿sí? Pero ese camino no es tan bueno. Hasta ahí lo podríamos dejar, pero luego hay, así como hay propiedades de los logaritmos, hay unas expresiones, unas equivalencias que se llaman identidades trigonométricas,
que nos sirven para simplificar o para transformar algo en otra equivalencia. Identidades. Entonces, hay una identidad que dice así. Bueno, aquí lo ponemos. La función seno cuadrado de un valor a, que puede ser cualquiera, más la función coseno cuadrado de a, la suma específica de esas dos funciones donde seno está elevado al cuadrado y coseno también está elevado al cuadrado y ambos contienen el mismo argumento, es igual a 1. ¿Sí? Esa es una identidad, una equivalencia. La suma de estas dos funciones trigonométricas equivale a 1. ¿Sí? Identidad quiere decir idéntico, equivalente. Hay otra identidad que dice que la función seno de a entre la función coseno de a es igual a la función tangente de a. Okay. Hay otra que dice que la función coseno de a por secante de a es igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahorita vemos para qué nos sirve eso. Vamos bien hasta ahí. Estas identidades las vamos a utilizar. Entonces voy a borrar acá porque ya se me acabó el espacio. Entonces, llegamos hasta aquí con este resultado. Y dijimos que vamos a utilizar estas identidades trigonométricas para simplificar ese resultado y además quedamos que lo voy a resolver de dos formas distintas esta operación. Bueno, fíjense bien, primero voy a usar las identidades para simplificar este resultado de aquí. Bueno, observen que aquí tenemos la combinación coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Es exactamente esto mismo de aquí, la suma puedo cambiar el orden, es lo mismo coseno cuadrado de a más seno cuadrado de a, que si lo pongo en este orden. Lo importante aquí es que esta suma es equivalente a 1. Entonces, si nos había quedado así, aquí lo voy a volver a escribir, lo puedo reordenar. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es exactamente lo mismo que ahí, solo que le cambié el orden sobre coseno cuadrado de x. Entonces quedamos que de acuerdo a la identidad que acabamos de conocer aquí, pues todo este numerador es equivalente a 1. Entonces esto se reduce a 1 sobre coseno cuadrado de x. Bien. Ahora vamos a usar esta otra identidad de aquí. Observen que coseno de un argumento multiplicado por secante de ese mismo argumento también es igual a 1. ¿Qué pasa si de aquí despejo la función secante a? Al despejar este factor que está aquí multiplicando, tiene que pasar dividiendo al otro lado del igual. Entonces quedaría 1 sobre coseno de a. Bueno, ¿y qué pasa si queremos que este secante quede elevado al cuadrado? Bueno, se puede siempre y cuando elevemos el cuadrado de ambos lados del igual y así no alteramos. Entonces, cuadrado de un lado y cuadrado del otro. Entonces, esto en realidad queda, acá lo voy a ponerle la identidad. Esa identidad nos queda que secante de a al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1 sobre coseno al cuadrado de a. Y entonces si observan, esto y esto es lo mismo. Quiere decir entonces que y' es igual, todo esto equivale a secante cuadrada de a. Por lo tanto, fíjense cómo de este resultado lo simplifiqué hasta este otro. Pero hay un truco todavía más bonito. Ese es un camino, pero es el camino largo. Hay un camino más corto. De aquí me voy a ir para acá. ¿Sí? Va de nuevo. Tenía la función y igual a seno de x sobre coseno de x.
Bueno, pues resulta que esta identidad de aquí, observen que es exactamente esta combinación, seno de un argumento entre coseno del mismo argumento. Y esa división es equivalente a tangente del argumento, así que esto lo puedo convertir en tangente de x. Y después de haber usado esa identidad, pues entonces busco a y' derivando tangente de x. Y su derivada se obtiene así. Derivada de su argumento, 1. La función tangente, de acuerdo a la regla de derivación, se transforma en secante cuadrada y el argumento vuelve a quedar igual. Por lo tanto, acá por cierto ya me fijé, aquí va una x, no una, ¿verdad? Perdón, aquí el argumento es x. Por lo tanto, pues, ¿se fijan? Me queda exactamente lo mismo, solo que este camino fue mucho más rápido, fácil, corto, breve. Por lo tanto, es un truco que nos permite, por medio de las identidades trigonométricas, sirven para esas dos situaciones. Por una parte, a veces, como en este caso, las puedo usar para simplificar la expresión, la función original, antes de derivarla, como en este caso, para que la derivación sea más fácil y rápida. Esa es una opción. La otra opción es usar las identidades trigonométricas para simplificar un resultado. A veces se puede hacer cualquiera de las dos cosas, como en este caso. Hay otros ejercicios donde solamente se puede hacer lo uno o lo otro. Pero el chiste es irles buscando, es así como armar rompecabezas para irles buscando. Hay muchas otras identidades trigonométricas, estas son las más usadas, algunas de las más usadas. Existen muchas otras, las pueden investigar en internet y se pueden aplicar en muchas de las derivadas que contienen funciones trigonométricas. Espero que les hayan gustado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.